Los iraníes quieren muerto al presidente Trump. El 29 de junio, la principal autoridad religiosa en Irán emitió un dictamen islámico, una fatwa, llamando a los musulmanes de todo el mundo a asesinar al presidente Trump y al primer ministro Netanyahu. Vamos directo al tema para entender por qué es tan importante y por qué esta es una amenaza real que debemos tomar en serio. El 29 de junio, el gran ayatolá Makram Shirazi, el principal clérigo religioso en Irán, emitió este dictamen llamando a los musulmanes de todo el mundo a matar a líderes occidentales, específicamente al presidente Trump y al primer ministro Netanyahu. También establece que está prohibido para cualquier musulmán cooperar con Estados Unidos e Israel o apoyarlos, pero cualquier musulmán que resulte herido o muera en un intento de asesinar al presidente Trump recibirá una recompensa de Alá. Y cualquier musulmán que ayude a Trump, Netanyahu, Estados Unidos o Israel debe morir ejecutado o crucificado, o sufrir la amputación de su mano derecha y pie izquierdo. He dicho en muchos de mis videos anteriores que debemos entender que la guerra que libra Israel contra sus diversos enemigos en Oriente Medio, los iraníes, Hamás, Hezbollah, es una guerra espiritual. Es una guerra religiosa, aunque los medios la presenten como un conflicto territorial sobre un Estado palestino o geopolítica. En el fondo, se trata del Islam tratando de destruir a Occidente. Profundizo en este tema en varios artículos de mi libro electrónico que puedes descargar en la descripción de este video. Allí hablo sobre la naturaleza espiritual de esta guerra. Pero aquí, con esta fatua emitida justo después de que los iraníes sufrieron una derrota contundente a manos de israelíes y estadounidenses, se ve el aspecto religioso, el aspecto espiritual de esta guerra. Están redoblando esfuerzos. Saben que están en guerra con Occidente. Gritan muerte a América y muerte a Israel todos los días. Y con esta fatua nos recuerdan que esto no se trata de política. Esto es una guerra espiritual. Ahora, en caso de que pienses que esto no debe tomarse en serio, que no es una amenaza real, recordemos que en noviembre del año pasado, fiscales federales en Manhattan descubrieron que el gobierno iraní había ordenado a un operativo, alguien que trabajaba para ellos, Fire Shakiri, asesinar al presidente Trump antes de las elecciones de 2024. Los fiscales acusaron a Shakiri de asesinato por encargo y de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Así que los iraníes van en serio. Han estado tratando de matar al presidente Trump desde hace tiempo, pero esta fatua, esta declaración de la más alta autoridad religiosa del Islam chiita, es realmente muy peligrosa. Porque estas fatuas se han utilizado para asesinatos en el pasado. Por ejemplo, en 1981, Anwar el-Sadat, quien era el presidente de Egipto, fue asesinado porque hizo la paz con Israel. El jeque Omar Abdul Rahman, conocido como el jeque ciego, fue líder de muchos terroristas, incluidos los que bombardearon el World Trade Center. Omar Abdul Rahman llamó al asesinato de Anwar el-Sadat. Luego, en 2007, Benazir Bhutto, primera ministra de Pakistán, también fue asesinada, porque clérigos radicales en Pakistán emitieron fatwas llamando a asesinarla. ¿Por qué? Porque Bhutto fue etiquetada como antiislámica, pro-occidental, apoyaba los derechos de las mujeres y reformas democráticas, y por eso se pidió su asesinato, y la primera ministra Bhutto fue efectivamente asesinada. También está la famosa fatua contra Salman Rushdie, autor del libro Versos satánicos, considerado blasfemo. Ayatollah Khomeini, predecesor del actual Ayatollah Khamenei, emitió en 1989 una fatua llamando a asesinar a Rushdie. Rushdie no fue asesinado, pero hubo muchos intentos contra su vida, y fue gravemente herido en 2022 por un musulmán que intentaba cumplir esa fatua. Piensa en esto. Desde 1989 hasta 2022, durante todo ese tiempo hubo musulmanes intentando asesinar a Salman Rushdie. Ha durado décadas. También está Taslima Nasrin, autora de Bangladesh, quien se atrevió a criticar el Islam. Se emiten fatwas y se lanzan amenazas constantemente. Se intentan asesinatos. Theo Van Gogh, cineasta que hizo un documental llamado Submission, que criticaba el trato del Islam hacia las mujeres. Se emitió una fatua pidiendo su muerte.
y fue asesinado en 2004 por un islamista cumpliendo esa fatua. Hay muchos otros ejemplos de autores y figuras políticas que han sufrido intentos de asesinato como resultado de estas fatuas. Estos dictámenes islámicos que llaman a matar. Así que esta fatua contra el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, podríamos mirarla y reírnos como diciendo, sí, algún clérigo musulmán en Irán, pidiendo la muerte de Trump. Pero recordemos, hay 160 millones de islamistas chiitas que siguen esta secta llamada chiismo duodecimano. Esa es la rama del régimen iraní. Están en todo el mundo, muchos de ellos en Estados Unidos, incluido Zohran Mamdani, que actualmente se postula para alcalde de Nueva York. Él es parte de esta secta chiita. Muchos de estos chiitas tomarán esta fatua en serio. La verán como una obligación de intentar asesinar al presidente Trump y al primer ministro Netanyahu. Pero lo que esto realmente nos muestra es que, en lugar de sentirse disuadidos por los ataques de estadounidenses e israelíes, los iraníes están redoblando su retórica y sus intentos de socavar a Estados Unidos y a Occidente. Esto no augura nada bueno para cualquier tipo de acuerdo de paz en el futuro.